encuentro de investigadores. Vamos a titular este momento sesiones formadora desde la investigación clínicas. Agradecemos de manera especial su presencia para que nos trabajemos académicos, un grupo, digamos, muy especial de estudiantes con el pensamiento crítico, con la el compromiso social de ser escrito. Este concepto es generado por los centros de bibliografía de la alianza contigo nacional e internacional. Por el utilizar experiencias investigativas que aporten a la transformación social y cultural en esta América Latina. Nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Mucho gusto poder estar compartiendo en este encuentro de investigadores, que es una idea y es consecuencia de los trabajos que viene realizando el Centro Educativo de Veracruz del siglo XXI. De la nuestra inteligencia educa a través de esta visión y a través de la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Posgrados, que mis compañeros Jorge y Luis vienen a cargo de encabezar y que la responsabilidad lo han hecho de manera muy puntual. Pero lo que quiero reconocer y recalcar que no estaríamos aquí si hace 10 años en un café nosotros tres pensábamos en que si el modelo de educa se convirtiera en una universidad. Y hemos llegado y estamos, nos supera cada vez que suceden cosas, nos supera cómo hemos encaminado estos procesos. Y hay una gran oportunidad cuando se habla de educación, pero también se habla de educación, porque el mundo está cambiando. Entonces, ¿cómo es la investigación? ¿Cómo influyen las inteligencias artificiales, la tecnología, los nuevos procesos cognitivos para poder impactar en los procesos de creación de investigación, conservando la esencia, el origen, pero también adaptándonos y rompiendo todas las barreras y las fronteras? La educación permeada por la investigación nos debe ayudar a crecer como personas. No se estudia para acumular reconocimiento, se hace para crecer en un mundo que necesita sin duda de todas y de todos. Trabajemos los otros. Significa que uno estudia para ayudar a los otros, no para engrandecer el ego. Sin embargo, estos procesos, cuando hablábamos del nombre de esta red, y decíamos élite, y hablábamos de, bueno, no vamos a engrandecer egos, pero hay que darle también el reconocimiento a quienes están de manera disruptiva impactando la investigación en tiempos donde muy poca gente quiere entrarle a esto. Porque hemos llegado a un proceso de confort gracias a todos los avances, gracias a todo el contexto que tenemos como sociedad, pero que valga decir y reconocer que si no fuese por la disrupción que hay en los procesos educativos, no estaríamos siquiera aquí pensando en todo lo que va a suceder, no solo en este conversatorio, sino en lo que viene en las próximas horas. Eso es consecuencia de tener muy claro dónde poner el famoso punto en la I. Nada, agradecerles Jorge, que lleva la dirección de posgrados, y el doctor Luis Fernando, que lleva la parte de investigación, porque nace de élite, y el nacimiento de élite es el nacimiento de un emprendimiento inteligente dentro de una institución académica. Que si bien es cierto, tenemos una responsabilidad desde la Vicerrectoría de Investigación, ¿cómo podemos llevar eso al siguiente nivel? Y que no solo nuestros estudiantes de posgrado y postdoctorado, sino que los investigadores del mundo puedan ver en élite una red verdaderamente de élite en todos los sentidos. Y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Es un momento de reconocimiento. Creo que es importante cada que nos vemos 6 meses. En el último fue en diciembre, ¿no? 18 de diciembre, no recuerdo la fecha exacta, pero siempre hemos escuchado hablar de lo mismo. Somos familia,
somos un grupo de personas que han transitado la vida desde la investigación en torno a la educación. No somos investigadores de laboratorio, somos investigadores que viven desde la educación. Creo que ese es el respeto que se merece lo que nosotros hacemos en torno a todas estas posibilidades. Me alegra que día a día, doctor Eduardo, doctor Jorge, vayamos creciendo esta familia. Y el doctor Manuel, que está conectado con nosotros, que sabe lo que hemos luchado y los momentos a veces también de alejamiento, pero que posicionan y potencian todo lo que venimos haciendo. En este momento somos muy poquitos. Ahora vamos a ser alrededor de 45 personas las que vamos a estar en este auditorio, porque siempre hemos pensado que la investigación en términos de todo lo que vamos haciendo en el transcurso de nuestra vida es fundamental para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de nosotros como seres que se han permitido que esta función tan importante de la investigación haga parte de la vida y haga parte del contexto no solo de la región, sino incluso de la célula inicial de lo que es nuestra familia. Todos aquí somos hermanos, somos familia, somos conocidos y vamos aumentando todo este momento importante. Creo que en este momento como investigadores desde la educación, y quiero aclarar ese asunto porque, bueno, yo insisto, no somos investigadores de la educación, que no hacen parte de esos procesos educativos donde lo que hacemos con la investigación es poder transformarnos para transformar a los otros y poder crear estas cadenas de amigos que sin duda alguna potenciarán muchas cosas en la vida. Ser investigador cada que ha significado hoy, pero han escuchado siempre, es poder trascender y transformar incluso nuestro propio entorno. Es generar un significado valioso para aquellas personas que han puesto en nosotros esas posibilidades. Por eso la aclaración de la investigación en torno a lo que se ha vivido como educadores, como docentes, siempre con el reto y con Jorge y Eduardo lo hemos manifestado desde las ciencias del espíritu, desde lo humano, Jorge, tú que avanzas tanto en esos términos, porque creo que un investigador sin ser desde lo humano, sin su esencia inicial, no podríamos en este momento ni siquiera estar con nosotros, pero adicional a ello, digamos, estar transformando esos seres bonitos que todos los días nos los encontramos. Cada día uno como docente y como investigador, pero que tiene un afecto y una emoción cada que se encuentra con alguien de aquellos que nos ayudó a transformar también su vida. Esa es la que se investigador de yo necesito contarles dos cosas. Pero, no, me estoy como claro. No, doctor Manuel, con el micrófono, culpa suya, para que no oímos. Dos cosas. Quiero contarles. Vamos. Sobre el lenguaje con asuntos que vamos a este momento. Tenemos que volvernos siglo XIX, momento de desmoronamiento. Aparece un señor que dice, este es ciencia, y así se hace la ciencia. Siglo XX. Bueno, con el siglo XIX había otras cosas que tenían digamos, un antecedente, una hermenéutica. Unos que venían diciendo, podemos interpretar textos históricos, sagrados, textos legales. Pero en esa transición del siglo XIX al siglo XX hay otro que dice, sí, podemos interpretar para comprendernos
cuando habitamos la vida misma. A la par con él aparece un movimiento que todos reconocemos donde están los duros de la ciencia más fuerte, el positivismo lógico. Ese asunto del siglo XIX, en el siglo XX aparecen unos que dicen, bueno, Comte hizo filosofía, clasificó la ciencia, pero todavía no hemos hecho ciencia, y arrancó la ciencia. Y hablamos de ciencias duras. Los que dijeron esto es científico, los que se pararon en el método científico y que nos dejaron a un ladito a todos los otros que hacíamos cualquier cantidad de cosas, pero paralelo a ellos tenían otros fenómenos, consecuencia del marxismo y consecuencia de lo que esa relectura del marxismo permitía en los inicios del siglo XX, cuando hablamos de escuela de Frankfurt, que tiene también herencias del siglo XIX, pero en otra mirada, una mirada más desde lo humano, una mirada más desde lo que llaman los alemanes el Geist, es un espíritu, no en el terreno de lo religioso, sino la, digamos, confluencia de las subjetividades, como tratando de configurar una suprasubjetividad. Tienen fenómenos muy fuertes en el siglo XX, todos los reconocemos. Primera y especialmente Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente Frankfurt cita a muchos que habían quedado bien, y les preguntan qué sentido tiene hacer ciencia cuando ella no está a la par con las realidades humanas. Es un fenómeno muy interesante. El racionalismo crítico, la verificación de aquello que es científico, es en las relaciones sociales, es en la historia, es en el acontecimiento de todos los días y los seres humanos. Ahí es donde estamos nosotros. Podríamos empezar a hablar de una investigación en las ciencias del espíritu o ciencias de la cultura o ciencias de la historia. Geistes, Wissenschaft. Y es donde lo que está en la esencia de la búsqueda del investigador no es corroborar los asuntos con un lenguaje complejo. Lo que hay allí es la posibilidad de intervenir para interpretar y reconocer la realidad. Como coordinador de posgrados, hoy en nuestra maestría, si bien estamos pensando en la enseñanza y las competencias de la enseñanza y del aprendizaje, hay que pensar estas competencias entendiendo que son las realidades de los las teorías científicas las que imponen. O sea que el magíster, en términos de competencias, es capaz de pensar su entorno después de esto. En el doctorado hoy estamos hablando precisamente de eso, cómo entrar en el fenómeno de la investigación con carácter científico, ya no relegado, pero sí con un carácter situado que permite que emerja la realidad de los pueblos. En el postdoctorado viene a aparecer un asunto extraordinario. Extraordinario porque en el postdoctorado venimos pensando con los diferentes puntos, venimos pensando con la ayuda de un pool de investigadores desde diferentes ámbitos y por eso tomo la palabra, porque este es un punto central de esta conversación. Y es, ya no estamos hablando, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología no lo aplica en Colombia, ya no estamos hablando de investigación cualitativa, estamos hablando de investigación en términos de disciplinas. Entonces, un ingeniero perfectamente puede hacer un trabajo doctoral o postdoctoral pensándose desde lo cuántico con asuntos que lo llevan a lo cual. Y no estamos hablando de la mixtura que proponen los manuales de investigación, ni a la mixtura habermasiana cuando dice hay una intención hermenéutica. Estamos hablando de quién en un campo decide hacer reflexiones desde el orden filosófico y desde el orden del capitalismo. Hacemos investigaciones en feminismo, hacemos investigaciones en historia, hacemos investigaciones en filosofía. Llega un esteta, la dama que se dedica a los asuntos de la estética,
hacer una investigación postdoctoral en términos de pensar estéticamente esto de las corporeidades que nos permitan habitar. Es importantísimo que hoy en esta mesa, para la pregunta que les vamos a dejar, el colofón de esta conversación está en una pregunta. Esa pregunta tiene que ver precisamente con la posibilidad de detonar, ampliar y abrir la investigación. Mucho más allá del método, especialmente la investigación en términos de la manera como tú y yo habitamos en los mundos de la vida estas disciplinas. Eduardo. Fíjense que hace 10 años hablábamos de con qué empezamos. Pues estábamos recién firmados del Pacto Global de Naciones Unidas y había una gira que se hizo por diferentes partes del mundo en donde le decíamos a la gente que se sumara a una cruzada llamada Educación por la Paz. Y en esa cruzada de Educación por la Paz, con el doctor Manuel J. Bernal, que fue el primero en recibir, y fue coincidencia, pero las dos preseas de Educación por la Paz de esos años, una se quedó aquí en Medellín para el doctor Garcés y una se quedó, también la entregamos en Medellín, pero está en Bogotá ahora con el doctor Manuel J. Bernal. Y entonces, ¿qué decíamos? Vamos a hablar de paz en momentos donde había un caos social y llevamos esta idea de hablar de paz a una licenciatura de Educación por la Paz, a una maestría, a un doctorado y hoy un postdoctorado. Es decir, parecía que muchas cosas no tienen sentido y hace 10 días que estábamos en la Asamblea Nacional del Ecuador. Hubieran ustedes sido testigos, fue online, participó el doctor Ocampo, el doctor Manuel J., el doctor Jorge y varios de los compañeros de inteligencia en varias partes del mundo. Y el público eran las fuerzas militares del Ecuador, en todos los niveles. Cuando termina el evento, ellos me dicen que la mejor parte del evento fue hablar de paz. O sea, esta idea de conectar 2 minutos a gente de todo el mundo y que en 2 minutos pudiera decirnos qué es la paz. Y entonces, ellos que están hoy en una guerra importante y conocida que trae el Ecuador ahora entre las fuerzas militares y la ciudadanía, en aras de promover la paz, para poner el ordenamiento, ellos decían que importante es escuchar a la academia hablar de paz, porque uno de repente cree que la paz es la ausencia de la guerra, y es decir, no fuerza, no esto, no lo otro, pero vista la paz desde el cómo se percibe en nuestro proyecto académico, entonces la paz significa el bienestar del ser humano, que por muy utópico que esto suene, se convierte en la famosa felicidad, en la paz y en el ser humanos. Entonces, Inteligencia Educa como modelo busca esto. Por eso quiero comentarles que el ser investigadores hoy y para el Centro Educativo de Veracruz siglo XXI significa mucho más que producir conocimiento en el aula o cumplir con una agenda académica. Significa asumir una postura ética, crítica y comprometida frente a los desafíos de nuestro tiempo, en un mundo marcado por la desigualdad, la polarización, la crisis ambiental y los constantes cambios tecnológicos de los que ya hablábamos hace rato y que ha generado una depresión colectiva, un problema de salud mental en todo el mundo, y hay que reconocerlo y decirlo con todas sus palabras. Sí, sí hay problemas de salud mental en el mundo, sí hay crisis en todos los sentidos, crisis económica, pero sobre todo hay una terrible crisis de confianza. La gente está dejando de creer en el hombre y pareciera esta metáfora del hombre para el hombre siempre es un lobo. Y entonces, investigar en estos momentos se convierte en un acto de responsabilidad colectiva. Desde nuestra institución concebimos al investigador global como un puente entre culturas, entre generaciones y entre saberes. Es aquel que reconoce que el conocimiento no se construye en soledad, sino en diálogo, en red, con respeto y por la diversidad epistémica y con conciencia de las realidades sociales que nos atraviesan. Investigamos para transformar, para servir, para aportar soluciones sostenibles a los contextos locales con una mirada regional y, por supuesto, una mirada global. Por eso siempre esta necesidad de la conectividad
para que más gente alcance y sepa lo que estamos haciendo, y decimos no por ego, sino por una responsabilidad colectiva de llevar el conocimiento a todas partes del mundo. La investigación entendida desde esta perspectiva también es una herramienta para la paz, pues nos permite comprender al otro, cuestionar nuestras certezas y construir juntos nuevas narrativas que dignifiquen sin duda la vida. Hoy, ser investigadores globales implica participar en comunidades académicas internacionales, generar alianzas, producir un conocimiento situado, pero que además dialogue con el mundo. Y sobre todo, tener claro que nuestra tarea es generar impacto. Por eso no solamente creamos un modelo hace 10 años, que es el modelo de inteligencia educa, sino que hoy tenemos de la mano a nuestro modelo inteligente un método denominado método Neuroimpact System, que es el método de implementación estratégica de nuestro modelo y que se va en 3 pilares: lo neuro, el cómo funciona el cerebro; el impact, que es el legado que el ser humano siempre busca dejar, legado inmediato, legado a largo o mediano tiempo; y finalmente el system es la ruta, la estrategia o el algoritmo que usamos para poder llegar a ese objetivo o a ese legado. Hoy, ser investigadores, lo comenté, es tener claro nuestra tarea de que el impacto que queremos generar llegue a las escuelas, a la universidad, a los territorios, a los gobiernos, porque estamos capacitando también a gobiernos, hoy a los militares en Ecuador, en tema de idiomas en Guatemala, y estamos teniendo en cada uno de los países latinoamericanos un trabajo distinto que nos permita tener hoy por hoy el mundo se mueve con datos, y ese es el legado que nos está dejando Amazon al mundo entero, es decir, la importancia de los datos. Entonces estamos buscando desde nuestro andar académico datos inteligentes en momentos de caos. Por eso, este encuentro tiene valor, y les damos un abrazo a los que están en distancia y a los que están presencial, porque es un espacio para reconocernos como comunidad, para fortalecer nuestras redes de colaboración y para recordar que investigar también es un acto de amor y de esperanza. Amor por el conocimiento y esperanza en la posibilidad de construir un futuro más justo, más humano e, insisto, por muy utópico que suene, un mundo en paz. Ese amor, sin duda alguna, nos debe permitir esa constante búsqueda que nosotros como investigadores queremos entender como perfección, como esa mejoría de las condiciones que el ser humano ha enfrentado en todos los momentos de su vida, desde cambios que conducen a una evolución integral en su sistema de vida. Esto incluye todo lo que sabemos cada uno de nosotros, esos aspectos sociales, culturales, espirituales y educativos. Pero por supuesto, nos debe retar a cuestionar hacia dónde irá la educación y la transformación en ella que nosotros hacemos desde la investigación para todos los años venideros, y replantearnos las acciones a tomar para generar una transformación que aporte nuevas actualizaciones en los sistemas educativos de Latinoamérica y del mundo. Hoy estamos aquí nosotros como investigadores globales de diferentes países latinoamericanos para contarnos en muy breve, porque ya inicia enseguida nuestro evento, qué significa esa esencia de nosotros como investigadores. Por ello debemos tener en cuenta que para que la transformación en educación desde la investigación sea una realidad, no solo son necesarias todas las innovaciones tecnológicas o los cambios en las metodologías, sino que es mucho más importante la transformación social y humana, una transformación profunda que debemos realizar desde el ámbito político y cultural, de la que poco a poco muchos actores hemos empezado a formar parte, y mucho más cuando nos hacemos investigadores globales. Es por ello que hoy queremos
aquí con la aquiescencia de nuestro director de posgrados, a ustedes panelistas, amigos, familia, que desde la vivencia de cada uno en máximo 2 minutos, como investigadores globales, nos cuenten qué significa ser investigador en cada una de las culturas y nuestros puestos de trabajo y los países que estamos aquí en este momento unidos para que nos exprese en ese contexto latinoamericano qué ha sido la experiencia y qué significa para ustedes ser investigadores globales. Ahora sí los escuchamos. Ahora sí. Yo quiero repetir la pregunta. Entonces los llamo. Muy bien. Entonces el primero llamado a la lección del día de hoy. 2 minutos en que nuestro amigo doctor Conrado de Jesús Giraldo Zuluaga. ¿Qué significa ser investigador en cada una de las culturas y países en la que tú representas en este curso? Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un placer en misa principal y también con ustedes, amigos y familia, como dice el doctor Ricardo. Bien. Pensando esta pregunta, yo recuerdo dos citas. La primera es de Aristóteles, el libro de la metafísica, que dice: todo hombre por naturaleza desea conocer. Y una segunda cita de Heráclito. Uno de los fragmentos dice: la naturaleza ama ocultarse. La humanidad, los seres humanos, tenemos el reto de esa doble vía. Queremos conocer, investigar, es conocer. Hablabas ahorita del ejercicio comprensivo. Sí, claro, yo también, pero solamente por el tiempo, estas dos citas. Querer conocer, pero nos enfrentamos a un objeto de conocimiento que es absolutamente difícil. Empezar a pensar en la comprensión, cómo entendemos al otro, es pensar en la empatía. Empatía es estar con los demás. Entonces, finalmente nos asociamos, investigamos, conformamos grupos, hacemos proyectos, porque nuestra intención necesaria del hambre de conocer, nos enfrentamos a una realidad que es difícil de conocer. El reto humano fundamental es el ejercicio de hacernos amigos, empatizar, comprender con los demás y producir artículos, producir textos, lo que queramos, pero finalmente para vivir. Porque solamente conocer por conocer enciclopédicamente no tiene sentido. Tiene sentido porque estamos juntos. Esto es una evidencia internacional del resultado rico de producir conjuntamente, empáticamente y comprensivamente. Y es el ejercicio del reto, a pesar que a la naturaleza le guste cositas. Muy bien, lo decía Marx. Solo razón sin corazón no tiene sentido. La maestra Marinela Alicia Suárez Quintanilla. Ven y me acompañas aquí. Ha sido todo un gusto conocer. Es muy bello conocerte, Marisol. Ay, Manuela, ¿qué significa ser investigador en cada una de las culturas? Por lo menos, en tu país, ¿qué significa? Desde contexto. Eso desde la perspectiva de un reto, ¿no? Pero yo quería también, aparte de hablar, ¿no?, del reto, que significa no solo investigar, sino también el comprender, ¿no? Entonces, a partir, ¿no?, de el fomento de las humanidades, de la educación que se ejecuta, a lo cual aspiramos, pero no siempre logramos comprender como humanos desde nuestras perspectivas, vivencias, diversidades. Y bueno,
Yo quiero brevemente hablar un poco de Unamuno, porque justo que te estaba hablando, ¿no? De, para conocer al otro, primero hay que guardar silencio, aprender del reconocimiento, y de ahí se deja la otredad para más bien abrazar lo que significa la persona como tal en su completa y total. Aquel otro emerga con lo que tiene con lo que es. ¿No? Por otro lado, también tenemos el término del humano, que está tan devaluado, tan disminuido, y a su vez también está minusvalorado, y es realmente nuestro deber, no solamente desde la investigación, sino también desde la comprensión de todos estos, digamos, cambios, de todos estos eh, cuestionamientos que nosotros podamos hacer, tener esa apertura tanto hacia lo nuevo como hacia lo antiguo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento que podría ser hasta comparable con un oscurantismo que está en busca de esa luz. Y nosotros somos faros, incólumes, a pesar de que seamos golpeados una y otra vez por las mareas. Estamos desde Latinoamérica para compartir y sobre todo para crear para el mundo, para nosotros y para todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Maestro Eduardo Antonio Rodríguez Flores. Ha sido un gusto conocerte el día de hoy. Bienvenido. Vuelvo a la pregunta, Luis. Hace unos días, un estudiante de la universidad donde yo procedo me decía, y disculparán la infidencia, pero tengo que comentarlo, que es una gran oportunidad. Me decía, ¿por qué tengo que investigar? Yo le dije, bueno, te voy a apoyar como director de investigación, voy a fomentar que hagas publicaciones y todo eso. Pero ¿por qué tengo que investigar? ¿Qué gano? ¿Cuánto dinero voy a ganar por esta publicación? Yo me quedé pensando, muy preocupado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Para que pensemos que la investigación tiene que ir necesariamente asociada con un rédito económico, con una ganancia. ¿Cuál es la ganancia real de la investigación? En Perú, en Latinoamérica, definitivamente no está en el dinero. No puede estar en la transformación, tiene que estar en la mejora continua, tiene que estar en el entendimiento de más allá de lo práctico, más allá de lo útil, en términos económicos, en términos fácticos, irreductibles, cómo trascendemos y cómo ayudamos al otro. Ayudamos a través de ayudar al otro a nosotros mismos. Entonces yo creo que hay una necesidad absoluta y prioritaria de cambiar el paradigma en el que nos encontramos y entendamos la investigación como debe ser, como una búsqueda de uno mismo a través de los otros. Muchas gracias. Doctor David Ocampo. Doctor, usted nos acompaña desde es un investigador
en Bolivia, en el contexto del continente africano. Muchas gracias, doctor, a todos los que están en la mesa. Ya, presentes y por supuesto, Eduardo y todos los investigadores que nos acompañan en esta. La pregunta muy interesante y por supuesto nos permite reflexionar respecto a esto de la actividad de investigar. Ayer a la madrugada leía al doctor Luis Pérez Tamayo, un investigador mexicano, uno de los artículos en el que decía, ¿por qué dedicarse a la investigación? Y me voy a permitir, porque él hablaba o él habla en su artículo de 10 razones, pero me voy a permitir, por el tema de tiempo, algunas de esas razones. La primera, plantea que los seres humanos, en esa esencia de lo social que somos, es importante compartir el conocimiento. Segundo, es muy importante que la educación vaya de la mano con la investigación. Y un tercer elemento que me gustaría tomar en cuenta, el conocimiento, pues con la investigación se fortalece. O de lo contrario, pues si no habría investigación, pues la ciencia posiblemente perecería, ¿verdad? Entonces, a la pregunta, ¿qué es investigar desde nuestro contexto latinoamericano y desde nuestro contexto boliviano? Fundamentalmente me permito hablar desde el contexto boliviano y por supuesto nuestra cultura latinoamericana y particularmente el contexto boliviano es una sociedad multicultural. Dicho de otro modo, está compuesto por varios grupos étnicos, grupos sociales. Entonces, desde esa óptica es muy importante, cuando hablamos de investigación, pues la investigación no solo debe entenderse como acumular conocimiento, sino desde nuestras culturas, fundamentalmente la investigación debe ser compartir ese conocimiento. Y no solo compartir desde la academia, es decir, en espacios muy cesados, formales, sino esa investigación compartir también con nuestros grupos culturales, sociales, comunidades. Entonces, es muy importante desde nuestras instituciones también delinear ciertas estrategias que nos permitan fortalecer esas formas de. Entre esas me permito analizar algunos aspectos. Es muy importante en nuestra Latinoamérica y fundamentalmente en nuestros países de donde provenimos, es muy importante que nuestras instituciones universitarias, como un desafío, puedan formar investigadores. Es muy importante fortalecer esas habilidades, destrezas, competencias investigativas, no solo en los profesores, sino también en los estudiantes. Es decir, que la investigación sea una forma de vida desde la primaria, secundaria, universitaria. Porque no solo debemos tomar en cuenta la investigación como una cuestión de posgrado o de la universidad. Un segundo elemento es muy importante, fortalecer la cultura de escribir. Conocer para compartir, para escribir, pero solo ello aprendemos escribiendo. O sea, entonces es muy importante que desde esos diferentes niveles de la educación fortalecer estos elementos. Y finalmente es muy importante lo que antes decía nuestro querido doctor Eduardo, que la educación tiene que estar ligada a la paz. ¿Y por qué no decir que la investigación debe fomentar la paz? Entonces, que vaya a contribuir al bienestar y a la felicidad y a la integridad del ser. En el campo de la ingeniería, en este postdoctorado en filosofía, viene acompañándonos el doctor David Alberto García Arango. Bienvenido, David. David, ¿qué significa ser investigador en Colombia?
en el contexto latinoamericano. Bueno, por tiempo y sustancioso. Como ven. Bueno, lo primero, pues, entender que estamos desde lo multisensorial, desde lo universal, es decir, las multiplicidades en términos de sentidos, en términos de conceptos, en términos de acceso en diferentes maneras, donde ya la inteligencia artificial empieza a actuar desde diferentes formas, desde diferentes aspectos, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel del tacto incluso, a nivel de lo corpóreo, donde ya estamos en un proceso en el que muchos algunos van hacia lo transhumanismo, ¿sí? Donde empezamos entonces a integrarnos con la tecnología. ¿Qué hacen entonces los investigadores allí? Y es en ese sentido donde debemos comprender que justamente es abandonar un poco el asunto de la atomización del conocimiento, donde realmente es interesante también ir hacia los especialistas, hacia la especialización, pero mirando hacia otros destinos, hacia otros horizontes. Es en ese sentido donde hay tres elementos que desde el enfoque sistémico serían muy interesantes. Un primer elemento considerado desde el componente funcional, es decir, desde tener claridad en el objetivo. Un segundo componente orientado desde lo procedimental, es decir, desde la estructura. Y un último componente orientado desde lo genético, es decir, la evolución. Esa tríada de componentes permiten tener desde el enfoque sistémico propuesto por Bentarafi la posibilidad de trascender en este marco tan complejo que tenemos actualmente, que es desde mi punto de vista el que nos está orientando en inteligencia artificial. Muchas gracias. Que queremos con mismas personas que nos han estado acompañando. Que damos investigaciones diferentes disciplinas, son campos en diferentes lugares del mundo. Vamos a escuchar a un ingeniero, ahora vamos a escuchar a alguien en el campo del derecho. Doctor José Alexander Velasco. Alexander, ¿qué significa ser investigador en Colombia, en tu campo, en el contexto latinoamericano? Está bien. A ver, yo parto de que la investigación debe ser, primero, ser uno mismo, ser persona. Pues en el contexto colombiano es un contexto muy complejo. Diría que la investigación no es solo para fortalecer la ciencia, sino para fortalecer el desarrollo social. La investigación no puede solo enfocarse en investigar solo por una, digámoslo, una empatía profesional, sino por una empatía humana. Se nos ha olvidado mucho el ser humanos, se nos ha olvidado mucho ser personas, se nos ha olvidado mucho ser empáticos con un contexto tan cambiante en Centroamérica, en Sudamérica y en todo el mundo. Diría que podemos sentirnos orgullosos de investigar, pero al mismo tiempo hacernos la pregunta también de si estamos haciendo realmente un cambio en la sociedad, no solamente en la ciencia, sino en ese desarrollo humano, ese desarrollo de la persona. Mucho hacer y poco ser. Creo que para mí personalmente, desde que entré en la investigación, me he vuelto más sensible a la humanidad. Soy abogado, soy contador público, son carreras muy contrarias también, porque se buscan resolver. Pero la investigación me ha ayudado a esa trilogía de que siendo más personas, ayudamos más a la humanidad. No se les olvide que estamos en el marco de inteligencia educativa. Marco de inteligencia. Estamos hablando de procesos de investigación posgrados del Centro Educativo de la Cruz. Siglo XXI, CEBER, siglo XXI. Voy a recoger. Desde la infancia. Transformamos, doctor, desde la infancia. Formemos desde la infancia. Formemos en diferentes campos. Los manuales y metodologías nos dicen por dónde podemos caminar. Método significa eso.
camino. El camino que nos permite dar respuesta. Pero ¿dónde estamos situados como profesionales? Que nos hacemos preguntas en esos campos disciplinares en función de lo humano, la configuración de nuestros propios pueblos, la búsqueda de la paz como sociedades y como felicidad humana. Inteligencia educa. Ese es el sello nuestro. Inteligencia, humanismo, paz y un montón de asuntos que concluyen en hacer de este un mundo mejor. Cuando terminamos, le decía yo, Eduardo, afortunadamente, la utopía es hemos recibido mucho más equitativo, mucho más pacífico. Doctor Manuel J. Bernal, estoy dando la palabra porque ustedes que nos cierran para decirnos en sus términos qué significa ser investigador en cada una de las culturas en estos países latinoamericanos. Doctor, bienvenido. Permítame que yo voy a pasar el micrófono para que lo escuchen. Ya puede ser. Sí, espera. Doctor, tiene el micrófono apagado. El hecho de lo y ahora cuando nos contestó, No le está- No, está. algunos conocemos la tecnología de esta plataforma. Es que él está, lo tiene cerrado. Sí, pero aquí lo tiene, no, mira que le está hablando y se ve perfectamente. Aquí está. Pero es que no le quiere dar. Sí, sí, dale, dale aquí. En los tres puntos. Sí, pero es que no le dan. Él tiene el micrófono cerrado. Doctor, ¿usted me escucha? Aló, yo los escucho. Ya, listo. Ya puede hablar. Ahora sí, doctor, adelante. Bueno, empiezo por dar un saludo muy especial a todos los compañeros panelistas y en especial a nuestro querido rector, doctor Eduardo Carrejón Muñoz, a Luis Fernando, a Jorge, a David, a todos esos compañeros investigadores desde los diferentes campos en donde nos estamos desenvolviendo. La pregunta es supremamente interesante, es supremamente importante. ¿Qué significa ser investigador en Latinoamérica? Para mí ser investigador va mucho más allá que aplicar una metodología o escribir un artículo, sin que por esto se quiera decir que no son necesarios, porque de lo contrario no existiría la historia. Pero ser educador, ser investigador en Latinoamérica es ubicarse en un territorio complejo, abrazar la diversidad de saberes y asumir el compromiso de generar conocimiento que no solo explique el mundo, sino que también, como bien lo ha dicho los que me han antecedido en la palabra, lo transforme, pero lo transforme desde abajo, desde adentro y desde lo colectivo. Cada uno
desde su campo de investigación. El conocimiento, lo sabemos muy bien, cuando investigamos no se impone, se comparte. El investigador es un ejecutor, un autor, un hacedor de armonía. El investigador es respetuoso, es silencioso, paciente y desde todo punto de vista sencillo. Es saber reconocer que cuando estamos investigando, todos podemos aprender de todos. Lo más importante en el campo de la investigación es que esa idea que se tuvo en un comienzo se lleve a feliz término y que no se quede solamente, como lo hemos observado en muchos trabajos, en un escrito, pero que es diametralmente opuesto a llevarlo a la realidad. Un ejemplo perfecto de lo que es investigar con acierto y dejar historia es lo que nosotros modestamente estamos haciendo en el Inteligencia Educa en el siglo XXI, en donde se ha colocado un modelo para que la comunidad entienda que hay que llegar a diferentes regiones desde el punto de vista social, cultural, étnico, político, etc. La investigación demanda una responsabilidad absoluta. Sí, muchos quieren entrar a investigar, pero la verdad sea dicha, muy pocos concluyen la investigación que empiezan. Es que cuando no se tienen ideas claras, cuando hay confusión de pensamiento, también hay confusión de investigación. Por eso me identifico plenamente con mis compañeros Luis Fernando, con mi compañero Jorge, cuando nos decían que es que el trabajo, lo mismo que ratificaba mi querido rector Eduardo, es transformar desde adentro, es trabajar de una manera mancomunada para prestar un servicio a una sociedad, a una colectividad. Y qué interesante es entender que el investigador debe ser sencillo, que el investigador debe entender que su aporte es a la comunidad, a la sociedad. Por eso estoy tan bien identificado cuando uno de los aspirantes a su doctorado nos manifestaba que no hay que descuidar al hombre desde el punto de vista de su actuar. Ahorita nos estamos preocupando más por mandar mensajes, y quizás en la investigación, que suena muy bonito desde el campo de la teoría, pero no en el terreno de la práctica, de querer hacer un mejoramiento emocional, pero sin llegar al corazón de la persona, donde podríamos conseguir efectos más positivos y desde todo punto de vista lograr un éxito mayor. Entiendo, para resumir, que todas las investigaciones que se realizan en sus múltiples formas como se presentan son legítimas, propias y muy valiosas, y las debemos aprovechar. Gracias, doctor Eduardo, por la oportunidad que brinda no solamente a los estudiantes que estamos orientando dentro de este método, dentro de este programa, de participar en este primer encuentro internacional de investigadores. Inmensamente agradecido con ustedes y sigamos dejando la huella de lo que verdaderamente es investigar y el significado que tiene como nosotros en América Latina y, por qué no, dentro de muy poquito tiempo en el mundo en general. Muchas gracias. Abrazo para todos. Increíble es poder compartir y que esto se convierta en un proceso generacional. Y yo agradezco muchísimo las palabras del doctor Manuel J., porque además ha sido pieza clave
es nuestro presidente mundial del claustro, pero es nuestro docente, pero es nuestro amigo y es un cómplice y aliado de este movimiento inteligente que de la mano del doctor Luis Fernando, del doctor Jorge y en la parte académica, el gran trabajo que está haciendo el doctor Marco, pues se ha hecho un buen escuadrón para hacerle frente a estas inteligencias de las que hablamos mucho y que la inteligencia educa, justo busca como conectar con todos los procesos cognitivos y hablar del ser como esa parte fundamental para poder ser. Así que sin más, agradecer a todas y a todos ustedes que han seguido la transmisión, a los que están presentes en este encuentro de investigadores. También hay ya conferencias y algunas ideas de investigación en nuestro canal de YouTube, que el día de hoy, desde la mañana, ya están montadas como parte de esta actividad de investigadores. Agradezco también al maestro Lautaro Di Gregorio, que está conectado y que aquí está y agradecemos mucho por la gestión que hizo también para la parte virtual del evento. Muchísimas gracias, maestro Lautaro. Y nada, en general a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias y que sigamos construyendo desde la academia un mundo mejor. Muchísimas gracias.